Buenos días, señorita de la Universidad de Álvarez. Cada uno de ustedes bienvenidos. No puede ser que se puede compartir que se encuentran de años. La historia del tiempo es que se desarrolló, personas pueden estar la vida. El poder fue teatro, pero periodismo, tenemos que poder celebrar, platicar para que esta pueda una de las fotografías y las comunicaciones y para mí que empezar y por entonces pueden entender y poder discutir. Se agradece que la constitución hacen el afirman ahí jóvenes y todo lo que es lo que tiene estudios Ok. ¿Me pueden confirmar ahí, jóvenes y señoritas, nuevamente? Disculpen, si se escucha bien y se ve bien. Muchas gracias, Ineidi, Arga, Ivi, Wal y Marta. Vamos a empezar entonces con nuestra clase el día de hoy. Al igual que en semanas anteriores, jóvenes y señoritas, pues vamos a tener nuestro repaso respectivo de la semana anterior. La primera de nuestras preguntas es, ¿las funciones económicas influyen en qué manera en la productividad privada? La respuesta, redistribución de la renta, estabilización de la economía y asignación de los recursos. Número 2. ¿Cuáles son las clases de economía que existen? Tenemos economía de mercado, centralmente planificada y mixta. Número 3. El Estado debe de propiciar una economía que permita satisfacer, realizar y potenciar las necesidades de todos los seres humanos. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. Número 4. También llamados recursos públicos. ¿Qué otro nombre reciben los recursos públicos? Recursos del Estado. Muy bien, jóvenes y señoritas. Número 5. Los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de tributos como el impuesto, te llamamos ingresos. ¿Cuáles son las salidas o las partidas de descargo a las cuales incurre el Estado? Estos son egresos.
Número 7. Los impuestos son tributos o pagos que deben realizar los ciudadanos al gobierno. Estos son impuestos. Número 8. Los impuestos se dividen en impuestos directos e impuestos indirectos. Número 9. Graban la manera directa el patrimonio, los ingresos y las rentas de los contribuyentes. Estos son impuestos directos. Y la número 10. Se denominan indirectos porque los mismos son trasladados en cada eslabón de la cadena productiva. Estos son los impuestos indirectos. Con esto terminamos nuestro repaso de la semana, jóvenes y señoritas. Espero que cada uno de ustedes pues les haya tomado un screenshot a la pantalla para poderlo tener y poderse coadyuvar en formar su banco de preguntas. Recordemos de que las preguntas pues que vemos acá forman parte de las que vienen en la evaluación. Asimismo, los tips o lo que se vaya dando en cada una de estas conferencias para que ustedes pues puedan ir adquiriendo este conocimiento. Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala se pueda obtener todos aquellos conocimientos sobre la geografía económica, estableciendo la importancia y aplicabilidad del tema, a fin de relacionarlo con el contexto con el cual se desenvuelve. La geografía económica, jóvenes y señoritas, es una rama de la geografía humana que centra su estudio en la relación entre las dinámicas de producción y consumo propios de la economía y los lugares geográficos en los que éstas tienen lugar. Dicho de otro modo, intenta cruzar la actividad económica con el emplazamiento geográfico para poder, entre otras cosas, analizar dónde se encuentran las determinadas actividades económicas y por qué. El objeto del estudio de la geografía económica puede ser sumamente diverso, tanto como es la complejidad del circo económico en el mundo. Sin embargo, podemos resumirlo en el modo de interrelación entre el medio ambiente y la actividad económica, la expansión y la distribución de la industria en las diversas regiones del globo, las tendencias específicas de comercio nacional y de comercio internacional, las economías de las poblaciones humanas organizadas según su etnicidad, religión, etc., los patrones transparentes, telecomunicaciones, intercambios de bienes y servicios. Estos son parte de los objetos del estudio de la geografía económica. Ahora veamos un poco acerca de las características de la geografía. La geografía económica persigue una perspectiva multidisciplinaria que aspira a encarar fenómenos complejos en la economía y las sociedades, siempre desde la perspectiva espacial. Su preocupación fundamental es la distribución de las actividades económicas en la superficie terrestre y el modo en que ésta influye en otras áreas humanas. Por lo tanto, la localización, el flujo, el transporte y la organización demográfica son elementos muy recurrentes en sus análisis, así como modelos matemáticos y estadísticos que permiten visualizar las tendencias históricas, políticas, culturales y geoeconómicas. Al pasar al objeto del estudio de la economía, es importante conocer la geografía económica, jóvenes y señoritas. En este punto, el objeto de estudio está basado en que es una rama de la geografía cuyo objeto es el estudio del espacio físico en donde se encuentra la persona y todos los recursos necesarios para llevar a cabo diferentes actividades primarias, secundarias y terciarias para satisfacer las necesidades de las personas. Podemos ejemplificar un territorio en el que el clima es frío y otro en el que el clima es un poco más
árido o caliente. Las zonas de producción obviamente son diferentes, los productos pues que vamos a obtener de cada una de estas zonas al igual, ya que cada uno se adapta al tipo de clima que se está viendo o se está teniendo en ese momento. Por lo tanto, en un mundo globalizado y diverso como el que estamos viviendo hoy en día, jóvenes y señoritas, la geografía económica es una de las principales herramientas científicas para encarar el complicado flujo de las materias primas, los activos industriales, los capitales y todos los actores económicos internacionales del planeta. Además, ofrece la perspectiva ideal para comprender los modos de explotación económica y comercial que emprenden los diferentes estados, influidos siempre obviamente por su ubicación geográfica y por su posicionamiento dentro de los bloques económicos, políticos, financieros, socioculturales en el que el mundo se divide y se organiza. La geografía económica, jóvenes y señoritas, se basa en diferentes ciencias auxiliares, eh, o se apoya más bien en diferentes ciencias auxiliares de la geografía. Entre estas tenemos la economía, la historia, la demografía, la tierra, la política. Pero vamos a ver un poco, a hablar un poco acerca de la economía. La economía eh, nos sirve para identificar y estudiar todos aquellos procesos productivos y de satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Estas necesidades obviamente deben de ser satisfechas de una mejor manera. En el caso de la historia como ciencia nos coadyuva a la hora de comprender la evolución económica del mundo y el modo en que las tendencias socioeconómicas y socioculturales se estructuran en el tiempo, facilitando la comprensión de los procesos temporales en que éstas configuran diferentes socioeconomías. Si hablamos un poco de la demografía, jóvenes y señoritas, la demografía es aquella ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas, tratando desde un punto de vista principalmente cuantitativo su dimensión, su estructura, su evolución y sus características generales. Esta aporta el análisis de la dinámica poblacional, tanto en la dimensión individual como en la dimensión colectiva. Si hablamos un poco de la Tierra, pues en el caso de la Tierra, para comprender dónde es que estamos, cómo y por qué se hallan esos recursos, cómo la materia prima, por ejemplo, en las diversas regiones del planeta, pues se administran. Permite conocer estas características de esos recursos naturales y las posibilidades de su uso por la sociedad y por cada uno de los individuos de esta. En el caso de la política, esta es útil a la hora de abordar las dinámicas de poder de la humanidad, principales causantes de cualquier configuración social y geográfica. Esta se encarga de analizar las relaciones de poder que se dan alrededor de la distribución y accesos de los recursos, bienes y servicios de una nación o a nivel global. Para esto, jóvenes y señoritas,
tenemos diferentes sectores económicos. Los sectores económicos, jóvenes y señoritas, nos permiten comprender las relaciones entre cada uno de ellos, los cuales hemos visto previamente. Estos sectores que hemos visto han sido los sectores primarios, sectores secundarios, sectores terciarios. Esto nos va a servir para poder comprender aquellas relaciones entre esas actividades económicas y el espacio. ¿Dónde están estos sectores económicos? Porque la variada oferta de productos y de servicios con la que se cuenta supone una diversidad en cuanto a la manera de producir los mismos. Hablamos de que se dividen en regiones y estas pues obviamente estudian esas regiones específicas, tomando en cuenta las particularidades geográficas, es decir, está seccionado acorde a las necesidades que se tengan. Los sectores económicos permiten comprender las relaciones que hay en cada una de estas actividades en un determinado espacio para poder analizar los servicios y productos con los que se encuentra para satisfacer esas necesidades. Vamos a ver cada uno de ellos en estos momentos, cada uno de estos sectores económicos. En el caso del sector primario, este abarca todas aquellas actividades económicas que se basan en la extracción de bienes y recursos naturales. Las principales actividades del sector primario son la agricultura, la pesca, la explotación forestal, la explotación minería, la producción de energía y la captación de agua, de manera que estas fundamentalmente se vinculan con el ambiente o el ámbito rural. Estas constituyen la oferta básica de recursos e insumos para las demás actividades. En caso del sector secundario, estas incluyen aquellas actividades de transformación de bienes y recursos extraídos del medio natural. Estos procesos se desarrollan fundamentalmente en el ámbito urbano, aprovechando la existencia cercana de la mano de obra y de potenciales consumidores. Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación de industria de alimentos y otro tipo de bienes o mercancías. Forma parte de la actividad económica. Los distintos procesos son cada vez más automatizados. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? La automatización hoy en día se está proporcionando de diferentes formas. En el caso del sector terciario, este incluye todas aquellas actividades cuyos productos no son bienes tangibles, o sea, aquellos bienes que no se pueden tocar, sino que son intangibles, pero que son sujetos de transacción económica, como las actividades bancarias, el comercio, el transporte, el turismo, entre otras. Por ser de carácter inmaterial, están menos vinculados a espacios concretos, pero es en el espacio urbano donde mejor se van a desplegar y se van a visualizar. Por último, tenemos un sector cuaternario. Este sector no lo habíamos visto anteriormente, es un sector relativamente nuevo. El sector cuaternario es un sector económico que incluye los servicios altamente intelectuales, tales como investigación, desarrollo e innovación. Tradicionalmente se le consideraba parte del sector terciario, pero por su importancia cada vez más creciente y diferenciada ha hecho que algunos autores aboguen por considerarlo como un sector separado. Incluye la industria de la tecnología,
las tecnologías de la información o TICs y las telecomunicaciones, y algunas formas de investigación científica, así como la adecuación, la consultoría y la industria de la información. Por último, jóvenes y señoritas, vamos a hablar un poco acerca de las características de la geografía económica. Esta es aquella que persigue una perspectiva multidisciplinaria que aspira a encarar fenómenos complejos de la economía y las sociedades, siempre desde esta perspectiva espacial en la cual pues se evalúa el, la ubicación física o la región en la cual nosotros nos encontramos o las diferentes personas se encuentran. La preocupación principal o fundamental de esta distribución es la distribución de las actividades económicas en la superficie terrestre, en el que éste está influyendo en otras áreas humanas. Muy bien, jóvenes y señoritas, hemos llegado al final de nuestra semana. Para esto, pues vamos a ver nuestras preguntas de estudio. La pregunta número 1 nos dice, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía económica? Número 2, ¿cómo se le llama a la ciencia en la cual se basa la geografía económica, que aporta análisis y dinámica poblacional? Número 3, ¿cómo se le denominan a los territorios que comparten características humanas, físicas, biológicas, semejante a otros territorios? Número 4, ¿de qué se necesita para comprender la relación entre las actividades económicas y el espacio? Número 5, ¿cómo se le denomina a la ciencia social que estudia las condiciones de mercado según la distribución geográfica de los productores y consumidores? Muchas gracias por su atención.